Señor, queremos agradecerte por esta mañana. Gracias por tu bondad, por tu amor, por tu gracia, por tu misericordia, Señor, en nuestras vidas. Gracias, Señor, porque el Señor Jesús murió por nuestros pecados y Él nos salvó. Nos salvó, Señor, para que ahora podamos vivir para ti, Señor, y para que también estemos toda la eternidad contigo. Queremos agradecerte por eso y ahora queremos pedirte que nos ayudes a poder entender, a comprender tu palabra, Dios. Y por favor te rogamos que nos fortalezcas, que nos animes, para que de esta reunión podamos salir fortalecidos, Señor, con tu palabra y animados para poder poner en práctica los principios que vamos a estar aprendiendo, Dios. Te rogamos que estés en medio nuestro, que nos hables, que seas tú, Dios, obrando en nuestro corazón. En Cristo Jesús. Amén. Bueno, vamos a Romanos capítulo 6. Yo sé que ahí lo tienen. El tema que vamos a hablar en esta mañana va a ser la santificación, como dijo el pastor. Y este es un tema que estuvimos hablando, creo que bastante tiempo, ¿no? Se ha predicado de este tema. Se habló en los grupos pequeños, en el devocional también. Entonces no es un tema que no sabemos nada, que es nuevo, sino más bien que es algo que no solamente que en la palabra de Dios está claro, sino que nosotros como iglesia estuvimos aprendiendo acerca de este tema, ¿no? Y la idea de este estudio es traer claridad sobre este tema para que podamos entender cómo funciona este proceso de santificación en nuestras vidas y que podamos salir animados a poder ponerlos en práctica, ¿no? Y que también nos animemos los unos a los otros en este proceso en el que estamos cada uno de los creyentes. Así que vamos directamente al texto, en Romanos capítulo 6. Yo hice un bosquejo de esta predicación y son 3 preguntas. La primera pregunta es: ¿cuándo comienza la santificación? Y vamos a verlo en Romanos capítulo 6 del 1 al 4. Dice así: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque lo que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Ese es el texto del primer punto y la pregunta es: ¿cuándo comienza la santificación? ¿Sí? Después vamos a ver qué es la santificación, pero vamos a centrarnos en este punto. ¿Cuándo comienza este proceso de santificación? Fíjense, vamos a comenzar con la primer frase que dice: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Saben que al apóstol Pablo lo estaban acusando personas de que él estaba predicando un evangelio que vos creías en Cristo, pero después vos podías hacer lo que vos quieras, ¿sí? Como que vos creías en Jesús y como ya te ibas al cielo, ya estabas justificado, entonces vos ahora podés vivir como se te dé la gana, ¿no? Entonces lo acusaban a Pablo de esto en el capítulo 3 de Romanos y dice así, 3:8: ¿y por qué no decir como se nos calumnia y como alguno cuya condenación es justa? Afirman que nosotros decimos: hagamos males para que vengan bienes, ¿no? Entonces a Pablo lo estaban calumniando. Decían, el apóstol Pablo dice que la salvación es por gracia, entonces él dice: sigamos pecando y no van a seguir viniendo más bienes a nosotros, ¿no? Si pecando tuvimos la salvación, bueno, sigamos pecando, decía, ¿no? Lo estaban acusando a eso de él. Obviamente esta acusación era algo falso en la vida de Pablo, ¿no? Porque lo acusaban porque Pablo hablaba de la salvación por gracia. Les voy a leer un texto muy conocido, Romanos 3:24: siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Versículo 28: concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. El apóstol Pablo predicaba esto por todos lados. Él decía: la salvación es gratis, es gratuita. Y
y la redención, que somos libertados del pecado, es una gracia de Dios, ¿sí? Es un regalo a nosotros. Y no hay ninguna obra que nos pueda salvar. No hay que obedecer la ley para ser salvos. Él predicaba esto en todos lados. Y al predicar esto había tenido muchos enemigos. Estos enemigos se lo conocen como legalistas, ¿sí? Ellos querían ser justificados delante de Dios por medio de la ley, ¿sí? Eso es un legalista, el que es justificado delante de Dios obedeciendo la ley. ¿Está bien? Entonces a Pablo lo acusaban de ser antinomiano, ¿sí? Anti-ley significa esta palabra, anti-ley. Y en el capítulo 5 de Romanos, versículo 20, Pablo dice: mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Entonces en el versículo 6, en el capítulo 6, versículo 1 dice: ¿perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Eso es una pregunta retórica. Esta pregunta no es para expresar una duda, no es para pedir una respuesta al público que lo está leyendo, y tampoco es para pedir una explicación. No es para eso esta pregunta. Esta pregunta es para dar énfasis a lo que se está expresando o sugerir una afirmación. La pregunta retórica va hacia estos calumniadores que dicen: si la salvación es gratuita, ¿no? Si es solo por fe, si la salvación yo no la pierdo, si la salvación no depende de mis esfuerzos, de lo que haga yo o de lo que no haga, si cuando abundó el pecado sobreabundó la gracia, a mayor pecado entonces mayor gracia, entonces ellos decían: podemos seguir pecando y no hay ningún problema, porque a mayor pecado mayor gracia, ¿no? ¿Escuchaste alguna vez eso? Pero ¿cómo que solo por fe? ¿Cómo que no hay que hacer nada para ser salvo? Entonces, ¿pequemos o no? ¿Para qué me esfuerzo en ir a la iglesia? ¿Para qué me esfuerzo en vivir una vida correcta? Si pongo mi fe en Cristo y ya está, no se pierde la salvación. ¿Escucharon alguna vez eso? Bueno, ahora la pregunta es esta: ¿perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Esta palabra perseverar significa insistir, hacerlo una y otra vez. ¿Haremos el pecado una y otra vez, así nos viene más gracia de Dios? ¿O insistiremos en pecar para que Dios nos dé más gracia? Pablo responde esta pregunta retórica con una respuesta muy enérgica, ¿sí? Cargada de indignación. ¿Saben lo que es la indignación? Cuando estás indignado. Ya sabes. Eso es la indignación, es cuando vos hay algo que está dentro tuyo que no podés contener y necesitas decirlo, porque hay algo que te ofende tanto que no puede quedar dentro tuyo, tiene que salir, ¿sí? Y el apóstol Pablo da una respuesta cargada de indignación. Pero antes de dar esta respuesta, vamos a pasar a una imagen más. Vamos a ver qué piensa Dios en cuanto a la función de la gracia, ¿sí? Para que esta respuesta sea con fundamento, ¿sí? Así que vamos a pasar. Lo primero que hace la gracia es conducir al arrepentimiento y no complacer nuestros pecados. Romanos 2:4 dice esto: o menospreciáis la riqueza de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. La gracia de Dios conduce al arrepentimiento y no a complacer nuestros deseos. Otro más. Gálatas 5:13. A libertad fuisteis llamados. No usen la libertad para la carne, sino para servir por amor los unos a los otros. Fíjense en Romanos 6:14, ahí en la Biblia. Fíjense en Romanos 6:14. Romanos 6:14 dice lo siguiente: porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Entonces, bajo la gracia, el pecado no tiene lugar, no se enseñorea de nosotros bajo la gracia, el pecado. La gracia no es un permitido para pecar de ninguna manera, es al contrario, la gracia te libera del pecado. Te da el poder para dejar el pecado, ¿o no es así?
Vamos una más. No es un permiso para el libertinaje, tampoco la gracia. Esto piensan los falsos maestros. Judas 1:4 dice así: los que antes habían sido predestinados, porque algunos hombres han entrado encubiertamente en la iglesia, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos, fíjense en esta parte, que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios. ¿Sí? Hay personas que agarran la gracia y la convierten en libertinaje, es decir, hace lo que vos quieras, no hay problema, comamos y bebamos, que mañana no vamos al cielo, ¿no? Pero esto no es así, esto es un error fatal, esto es contrario a la gracia, es un error tremendo. Una más. La gracia en realidad nos enseña a vivir piadosamente. Tito 2:11. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Versículo 12. Enseñando que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. La gracia te enseña a vivir sobria, justa y piadosamente en este mundo. Esa es la función de la gracia. Y ahora sí, vamos a la respuesta de Pablo. En ninguna manera. En ninguna manera que la gracia nos da el permiso o nos impulsa a vivir pecando. En ninguna manera. ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? No. Rotundo no. No, no y no. ¿Le dijeron alguna vez eso a alguna madre a su hijo? No, no y no. Claro que no. Por supuesto que no. Nunca, jamás. No. Esta es una respuesta cargada de indignación. La conversión a Cristo no produce un deseo de querer pecar más. ¿No? Cuando vos venís a Cristo, se te abren los ojos. Cuando vos conocés la gracia de Dios, odias el pecado. ¿A alguien le pasó eso? Que decía, no puedo creer que estaba haciendo esto, y lo dejo. Esto es lo que produce la gracia, un aborrecimiento al pecado, no más amor al pecado o más deseos de pecar. ¿Está bien? Esto es lo que produce la gracia. Un amor hacia Dios y un aborrecimiento al pecado. Vamos a continuar. ¿Por qué no? ¿Y por qué no vamos a perseverar? ¿Y por qué de ninguna manera? ¿Sí? ¿Por qué? Versículo 2 lo dice así: de ninguna manera, porque lo que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿Sí? En el versículo 3 dice: ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo, hemos sido bautizados en su muerte? Esta frase, no sabéis, es porque Pablo piensa que los romanos, que ni los conocen, porque nunca fue a esa iglesia, ya saben que esto es así, da por hecho. Entonces, esto que vamos a explicar ahora, todos ya lo conocemos en realidad, solamente que lo vamos a poner en manifiesto, ¿sí? Mirá el versículo 2, en ninguna manera, porque lo que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? La pregunta es, ¿qué significa que hemos muerto al pecado? ¿En qué sentido hemos muerto al pecado? Porque yo sigo pecando, ¿no? Pero ¿cómo que moría el pecado? Bueno, morimos al pecado todos los creyentes. No todo el mundo, todos los creyentes morimos al pecado. ¿Sí? Nosotros los que creemos morimos al pecado cuando Cristo murió en la cruz llevando nuestros pecados. ¿No dice Isaías 53, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros? Cristo cargó todos nuestros pecados. ¿Sí? Fíjense en el versículo 6 de Romanos 6. Romanos 6:6 dice así: sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo de pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Este es el mismo concepto que el versículo 2. Hemos muerto al pecado. Nuestro viejo hombre fue crucificado. ¿Sí? Quiero que se esfuercen y presten un ratito atención acá, esto es muy importante.
nuestro viejo hombre fue crucificado, ¿sí? Nuestros pecados fueron crucificados con Cristo. Hasta ahí estamos, ¿no? ¿Sí? ¿Amén? Buenísimo. El viejo yo pecador, que tiene el pecado, fue crucificado con Cristo. Cuando Cristo murió en esa cruz, Dios contó al viejo yo como muerto. ¿Por qué? Porque estaba crucificado junto con Cristo. ¿Se comprende ahí? Cuando Cristo murió en la cruz, mi viejo yo también fue muerto. Y Dios cuenta la muerte de Cristo como muerte al pecado. Entonces ahora todos nosotros que creemos en Cristo nos identificamos en su muerte, porque en su muerte morimos al pecado. Esto es en un sentido metafórico y espiritual, ¿comprenden? Pero esto es una realidad. Si vos sos creyente en Cristo, ya moriste al pecado. No tenés nada que ver con él. Esto es un concepto que vamos a ir explicándolo con otros pasajes, igual para traer más claridad. Fíjense en el versículo 6, dice así: nuestro viejo hombre fue crucificado para que el cuerpo del pecado sea destruido. Después más adelante dice que el pecado no se enseñoree de vosotros. Ya no es más nuestro amo, ya fue muerto el viejo hombre. Vamos a continuar. Fíjense en el versículo 2. ¿Cómo viviremos aún en él? ¿Sí? Esta no es una pregunta para esperar una respuesta. Es una pregunta: si ya morimos al pecado, ya nuestro viejo hombre fue crucificado, ya el pecado fue condenado en la cruz, ¿cómo vamos a vivir en él? Eso sería tonto, ¿no? Vivir en el pecado, por esta realidad espiritual. Versículo 3. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? La palabra bautizar acá no tiene que ver con el bautismo de agua, sino que esta palabra significa sumergido. ¿Sí? ¿Qué significa esta palabra? Sumergido. Ahí está. Bautizado significa sumergido. Dice que fuimos sumergidos en Cristo, sumergidos en su muerte. Y ahora nuestra identidad está ligada en Cristo, ¿sí? Es como alguien que está, vos decís, como un ejemplo, alguien que está inmerso en el trabajo. ¿Qué está haciendo? ¿Trabajando mucho o no? Está metido en ese lugar. Y nosotros decimos, estamos bautizados en Cristo, estamos sumergidos en Cristo, fuimos sumergidos en Cristo. ¿En qué momento? En el momento que fuimos salvos, en el momento que pusimos nuestra fe en Él. ¿Sí? ¿Se comprende? Bueno, todos los cristianos, al depositar su fe para salvación en Él, han sido sumergidos en la persona de Cristo, es decir, unidos e identificados con Él. Y en ese momento comenzó la santificación, cuando son sumergidos en Cristo. No hay otra opción, ¿sí? No es vos recibís a Cristo y no es que 5 años después tomo la decisión de consagrarme a Cristo. Eso no existe en realidad. La Biblia dice, cuando sos sumergido en Cristo, recibís a Cristo, en ese momento, Dios no te pregunta, en ese momento, fíjate lo que dice el versículo 4. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, fíjense, así también nosotros andemos en vida nueva. En ese momento tenemos que andar en una vida nueva. En ese momento no vamos a vivir en el pecado. Vamos a andar en una vida nueva. ¿Se comprende? Bueno, tenemos que comprender esto. Poné una más, Arturo. Fíjense en este versículo, es clave, en el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Cuando Cristo perdonó nuestros pecados, el Padre nos libró de la potestad de las tinieblas. Hay dos esferas, la esfera de las tinieblas y la esfera de la luz. ¿Está bien? La oscuridad y la luz. En uno reina Cristo y en el otro reina el diablo. En una somos libres
y en la otra somos esclavos. En una están los hijos de Dios y en la otra están los hijos de ira o los hijos del diablo. Y nosotros que hemos creído somos del reino de Cristo. Ya Cristo nos sacó de esa esfera del pecado. Ya no tenemos nada que ver con el pecado. Eso era antes, como dice la Escritura. Ya no pertenecemos al reino del pecado. Y ahora entramos en un proceso de santificación, en este reino de luz, que es el reino de Cristo. ¿Cuándo? Cuando fuimos salvos. ¿Y por qué? Porque Cristo nos rescató del reino de las tinieblas. No tenemos opción, ya estamos en el proceso de santificación. Si vos tenés a Cristo en tu corazón, ya estás en el proceso de santificación. No es una decisión que tenés posterior, que tenés que tomar, ya lo estás, de forma automática. Hay que dejar el pecado y hay que crecer a la semejanza de Cristo. Ya morimos al pecado y ahora deseamos con toda nuestra alma ser santo como Cristo es santo. Ahora en Cristo tenemos un corazón nuevo, deseos nuevos, nuevas criaturas y tenemos una vida nueva, ¿sí? Una vida nueva. Y ese es el tema de la predicación, la santificación, esta vida nueva. Y vamos a hablar de esto bastante, pero antes quiero hacerte unas preguntas para reflexionar. ¿Cómo estás en este proceso de santificación? ¿Sos consciente que ya no perteneces más a la esfera del pecado, a la esfera de las tinieblas? ¿Cómo estás representando el reino de Cristo en tu vida? ¿Estás conforme con solo ser salvo y no te estás ocupando en crecer en santidad? Son preguntas para meditar. Y una conclusión final es que nuestro mayor enemigo ahora es el pecado. El pecado está como un parásito adentro nuestro, ¿sí? Y quiere tomar el control de nuestras vidas. Y a veces nos confunden, nos engaña y no sabemos si estamos pecando o no estamos pecando, si estamos haciendo bien o estamos haciendo mal, si es correcto lo que estoy haciendo o es incorrecto lo que estoy haciendo. Y el pecado es engañoso. A veces vos pensás que estás tomando una buena decisión, pero al final era una mala decisión. Así es el pecado, es engañoso. Pero nosotros morimos al pecado porque fuimos sumergidos en Cristo y ahora debemos andar en una vida nueva. ¿Sí? Vamos al segundo punto. La segunda pregunta es: una más, ¿qué es la santificación? Vamos a ver en Romanos capítulo 6, versículo 22. Romanos 6, 22. ¿Qué es la santificación? Romanos 6, 22. Dice así: mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Fíjense, nosotros fuimos libertados del pecado, rescatados del pecado, rescatados del reino de las tinieblas. Y automáticamente, sin hacer una siguiente decisión en ese momento, mirá lo que sucedió. Y hechos siervos de Dios. Vos no sos un siervo de Dios después de hacer un curso de siervos de Dios. No sos un siervo de Dios cuando vos tomes la decisión de ser un siervo de Dios. Sos un siervo de Dios el momento de la fe en Cristo. Y como esto es así, entonces ahora acá hay un fruto. Esto es inevitable. El fruto es la santificación. Tenéis por vuestro fruto la santificación. Pasá una más. Vamos a ver una definición de santificación, que es la que está ahí. Y la construí en base a textos bíblicos y vamos a estudiarla juntos. Dice así: la santificación es el proceso por el cual Dios nos conforma a la imagen de Cristo por medio del poder del Espíritu Santo y nuestros esfuerzos. ¿Sí? Esta definición puede fallar, así que la palabra de Dios no falla, pero la definición está cargada de textos bíblicos. ¿Está bien? Así que si vos ves alguna falla ahí, después decímela, no hay problema. Pero vamos a estudiar en los textos que sostienen esta definición. Lo primero es la santificación. Vamos a hablar un poco de esto. Esta palabra es separado en griego. La palabra es apartado.
Esta palabra es como decir consagrado para un propósito. ¿Está bien? Y en Romanos 6:22 dice: cuando habéis sido libertados del pecado. Es decir, cuando nacemos de nuevo, cuando ponemos nuestra fe en Cristo, Cristo nos libra del poder del pecado y ahora somos libres para dejar de pecar. Fíjense en Juan 8:34, busquen. Juan 8:34. Somos libres del pecado. Entonces, ahora podemos decidir no pecar. Juan 8:34. Dice así: Jesús le respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Versículo 36. Así que, si el Hijo os libertare, ¿de qué lo libertare? Del pecado. Seréis verdaderamente libres. ¿Libres para qué? ¿Para seguir pecando? No, si me libró del pecado recién, ¿cómo que libre para seguir pecando? Eso es un error, ya lo dijimos, ¿no? Sino, libres para obedecer. Ahora lo vamos a estudiar eso. Libres para ser siervos de Dios, para ser siervos de la justicia, libres para obedecer todos los mandamientos de Dios. Agarrá el Nuevo Testamento, fíjate todos los mandamientos que tenemos, todos y cada uno de ellos los podemos obedecer, porque Jesús nos hizo libres. Al que Jesús dice no lo hagas, podemos no hacerlo. Te dicen no murmures, podés no murmurar. Si te dice hagan discípulos a todas las naciones, podemos ir y hacer discípulos, porque ahora Jesús nos libertó del pecado. Volvamos a Romanos 6. Fíjense en Romanos 6:12, lo que dice en cuanto a este tema. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentados vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. ¿Se dan cuenta? El pecado ya no tiene que reinar. El pecado ya no tiene el poder que antes tenía. El pecado ya no es nuestro amo. Ahora es Cristo nuestro amo. El fruto de haber sido libertado del pecado es la santificación. Es el proceso por el cual nos va conformando a la imagen de Cristo. Pregunta: ¿qué obtuvimos en la salvación? Respuesta: la santificación. ¿Qué versículo? Romanos 6:22. Por vuestro fruto es la santificación. Ese es el fruto de la salvación. Así que, si alguien dice que es cristiano, pero no camina en santidad, no busca la santificación, no quiere crecer en santidad, entonces no tiene el derecho de decir que es cristiano. ¿Sí? Les repito de vuelta: si alguien dice yo soy cristiano, pero vos ves su vida y no hay ni siquiera una manzanita verde ahí, por ahí escondida, no hay ningún tipo de fruto en su vida de que es de la santificación, entonces esa persona no tiene derecho a decir que es cristiano, porque la Biblia dice el fruto de la salvación es la santificación, y si alguien no tiene este fruto, entonces no tiene derecho a decir que es cristiano. ¿Está bien? Cuando alguien no puede decir que es cristiano, significa que está condenado al infierno, ¿sí? Para ser claros. Entonces, esto es muy importante. Este mensaje es para la iglesia y es muy importante. El fruto de la salvación es la santificación, es crecer a la semejanza de Cristo. Algunos van a crecer más rápido, otros más lento, pero ciertamente van a crecer, van a crecer. En el Nuevo Testamento se usa esta palabra para separación del creyente para Dios y separado de las cosas malas. Entonces significa algo así: cada día más cerca de Dios y cada día más lejos del pecado. ¿Se comprende? Bueno, antes, cuando no teníamos a Cristo, estábamos cada día más cerca del pecado y cada vez más lejos de Dios. Ahora es al revés:
cada vez más cerca de Dios y cada día más lejos del pecado. Entonces tenemos que entender esta palabra, la santificación, para que después podamos ponerlas en práctica. Vamos a leer Romanos 6:18. No podemos poner en práctica los mandamientos de Dios o esta doctrina si no conocemos la doctrina, ¿no? Así que por eso es que estamos leyendo a full la Biblia para empaparnos de esto. Y yo les animo a seguir estudiando acerca de este tema y que ustedes puedan repasar Romanos capítulo del 6 al 8 que hablan acerca de la santificación en el creyente, porque es sumamente importante. Versículo 18 dice así: y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Siervos de Dios, dijimos primero, y ahora siervos de la justicia. ¿Qué es justicia? Bueno, la justicia primero es el carácter de Dios, un carácter justo y recto, y podríamos definirlo en términos sencillos así. Son todos los mandamientos de Dios. Hay un matrimonio en Lucas capítulo 1 que dice que eran irreprensibles y justos. Y esto significaba que ellos cumplían la ley de Dios, ¿sí? Ahora nosotros fuimos libertados del pecado para ser siervos de la justicia. Ahora tenemos que ver los mandamientos de Dios que antes nos condenaban al infierno porque era así o no. Decían, no mentirás. Sí, pequé, mentí. No matarás. Sí, me enojé tantas veces. No cometerás adulterio. Sí, codicié en mi corazón tantas veces. Y antes los mandamientos de Dios nos condenaban. No sean idólatras. Y éramos re idólatras. Pero ahora los mandamientos de Dios, cuando nuestro corazón se transforma, tenemos un corazón nuevo, una vida nueva, somos nuevas criaturas. Ahora los mandamientos de Dios y la ley de Dios es como dice el salmista: me deleité en tus mandamientos. Tus mandamientos son como la miel para mí. ¿Sí? Ese es el corazón, el nuevo corazón que Cristo nos da, para deleitarnos en los mandamientos. Y ahora miramos los mandamientos de Dios y deseamos obedecerlos. No le decimos, no quiero. Sino, sí, ¿cómo hago para hacerlo mejor? Para obedecer más rápido. Así que ser libres del pecado no significa que ahora hago lo que me da la gana, sino que soy libre para servir a Dios. Soy libre para servir a la justicia. Y esto es algo automático, en el momento de la salvación. Esto fue así. No es una decisión previa que hay que hacer. Cuando recibís a Cristo, esto se te da automáticamente. Siervos de Dios, siervos de la justicia. Hermanos, no consintamos nuestro pecado. No consintamos el pecado en nuestras casas. No consintamos el pecado en la iglesia. No lo consintamos. Porque es muy probable que si alguien no puede dejar ningún pecado, que siempre está con el mismo pecado y jamás lo deja, es porque quizás aún no fue libertado del pecado. No estoy diciendo que sea fácil, no es esa la idea. Estoy diciendo de una persona que ni le interesa. Yo ya me voy al cielo, ya con eso me alcanza, ya estoy. ¿Y el fruto de la santificación qué pasó? No, la dejé en mi casa. No es así. No se puede dejar en la casa. Hay que la llevamos a todos lados. Jesús, si no puedes dejar ningún pecado, aún Jesús no te hizo libre. Aún estás en el reino de las tinieblas y necesitas el Evangelio de Cristo. Cristo murió y resucitó para librarnos del pecado, para acercarnos a Dios, para llevarnos al cielo y para darnos este fruto de la santificación, para obedecer a Dios. Vamos con la segunda parte. La santificación es el proceso, para atrás, por el cual Dios nos conforma a la imagen de Cristo por medio del Espíritu Santo y nuestros esfuerzos. Esa es la definición. Vamos con la parte del proceso. Ahí estamos. Es un proceso, hermanos, ¿sí? Acá nos aliviamos muchos porque realmente no es fácil crecer en santidad. No es algo sencillo. Tampoco es instantáneo y no es de la noche a la mañana. No es de un momento a otro. No somos una obra terminada aún. Y vamos a ver dos versículos con respecto a este tema. En Filipenses dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. O sea,
Comenzó, está en pasado, ¿no? ¿Está en pasado? ¿Sí? En presente sería comienza. Comenzó, en pasado. Ya, entonces, ya comenzó. ¿Cuándo comenzó? Cuando recibimos a Cristo. Y la perfeccionará. ¿Eso cuándo es? Futuro. ¿Y en el medio? ¿Y en el presente? Bueno, en el presente estamos en el proceso. En el presente estamos en el proceso de que el que comenzó la perfeccionará. Y esa perfección es continua y se va a terminar y va a concluir hasta el día de Jesucristo, hasta que Jesús venga a buscarnos. ¿Sí? Otro texto. El apóstol Pablo dice así: no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto. Versículo siguiente, el 13. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado. Esto no te da la idea de que ya es perfecto, ¿no? No te da la idea de que ya es santo, completamente santo, sino más bien que te da la idea de que está en un proceso. Todavía no lo alcanzó, todavía no lo logró, todavía no lo obtuvo. Esa es la idea, todavía no lo obtuvo. Nosotros, humildemente, con el apóstol Pablo en Filipenses, tenemos que reconocer la obra de Dios en nuestras vidas. No podemos andar por ahí cuando nos preguntan con qué pecado estás luchando, decir, yo estoy re bien con ninguno. Estás luchando con el pecado del engaño entonces, porque algún pecado debes tener. Imposible que no tengas ninguno, porque estamos en un proceso. ¿Se comprende? 2 más 2 es 4. Si estamos en un proceso y no somos santos, todavía hay pecado. Entonces, estamos hablando con el grupo de rendición de cuentas, la otra vuelta en casa, ayer, y decíamos eso, o sea, en el pasado, cuando éramos incrédulos, toda la vida nos esforzamos por ocultar el pecado, por decir que estábamos re bien, por demostrar que estábamos de 10, ¿no? O a veces, o de 20. Y decíamos, yo estoy bien. Y cuando pecábamos lo hacíamos a escondidas. Y no queríamos que nadie lo sepa. Y lo ocultábamos. Y nos avergonzaba eso. Claro, el pecado trae vergüenza. Pero ahora que somos cristianos, tenemos que abandonar esa práctica de ocultar el pecado, de negar el pecado. Tenemos que empezar a confesar el pecado delante de Dios y de nuestros hermanos, para crecer en santificación. Si no lo expones, ni siquiera vos mismo lo podés aceptar, entonces, ¿cómo lo vas a abandonar? Imposible. Imposible, estamos en un proceso, estamos en desarrollo. En otro texto dice que somos transformados de gloria en gloria. 2 Corintios 3:18, somos transformados de gloria en gloria, en la misma imagen. Y esto es un ánimo para nosotros, ¿no? Estamos en un proceso. Todavía me falta mucho por recorrer. Sí, puede ser que caiga en un pecado, pero el Señor me levanta y me da otra oportunidad. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Este concepto de santificación, que es un proceso, es para el que está desanimado, ¿no? Para el que piensa que no, ya se terminó todo, no cambio más. Lo intenté tantas veces y ahora ya me doy por vencido, cuelgo los guantes, ya no voy a pelear más. Bueno, voy a vivir así, pero ya está, porque soy así, no sé si cambiaré. Ya se terminó todo, ¿no? Capaz que vaya a la iglesia, capaz que no, capaz que haga el devocional, capaz que no, capaz que me enganche en los ministerios de la iglesia, capaz que no. Si tengo ganas, sí, ¿para qué? Si cuántas veces intenté y siempre lo mismo, ¿no? ¿Cuántas veces quise dejar este pecado y no lo logro? Y el desánimo puede ahogarte. La inconstancia puede estar ahí cerca tuyo y estar constantemente diciendo, ya está, Señor, perdóname, pero bueno, voy a vivir la vida cristiana así nomás. Pero quiero recordarte que estás en un proceso. Incluso esos desánimos, esa inconstancia es parte del proceso. Dios quiere transformarte de gloria en gloria y todavía no lo alcanzamos. Seamos humildes. ¿Cuántas veces pensaste, quiero ser como Cristo ya?
¿Sí? Yo no quiero más que me cueste este pecado. Yo quiero ser ahora como Cristo, no mañana, no cuando Cristo venga. Ahora quiero ser como Cristo. Pero no es así, no es como nosotros queremos. Es como Dios dice, y es un proceso. Y también es un recordatorio, que es un proceso para el hermano que se cree súper espiritual, sin pecado, superior, que ve a los nuevos cristianos y dice, bueno, hermanito, te falta mucho, aprender de mí, con aire de superioridad. También estamos en un proceso. No importa cuántos años en la iglesia estés, no importa cuánto ministerio hayas hecho, no importa si fuiste a estudiar al CCP, a Palabra de Vida, la BBN, hay tantas cosas, ¿no? Si hiciste Nueva Vida en Cristo del 1 al 7, ¿qué importa eso? Dios aún no terminó con nosotros. Hay que seguir, hermanos, hay que seguir luchando. Estamos en un proceso. Pregunta, ¿estás disfrutando el proceso de Dios? ¿Estás identificando en qué proceso estás? Este proceso dura toda la vida, no es instantáneo. ¿Te has frustrado en querer ser como Cristo ya? Este proceso, sí, dura toda la vida, es largo, es doloroso. Pablo dice, golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, ¿no? Hay dolor. Pero ¿sabes qué? Debe haber avance. Tiene que haber avance. Por lo menos un pasito de bebé. No te puedes quedar siempre en el mismo lugar y retrocediendo. No. Tiene que haber avance. ¿Estás avanzando en santificación? ¿Es que te estás siendo cada vez más amoroso? ¿Estás amando más a tus hijos, más a tu esposa? ¿Estás amando más a la iglesia? ¿Estás siendo más diligente en tu trabajo? ¿O estás dejando que el orgullo, la avaricia, la vanagloria te dominen? Y estás siendo cada vez más hábil en justificar el pecado. ¿Estás creciendo en amor? ¿Estás siendo cada vez más obediente a tus padres? ¿O tus padres cada vez más ya no saben qué hacer con vos? ¿Estás creciendo en este proceso? Meditemos en esto, hermanos. Vamos a la siguiente parte. La definición dice, la santificación, proceso por el cual Dios. Quiero dejar algo claro, y esto lo vamos a pasar rápido, que en Filipenses dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó, ¿quién comenzó? Dios. ¿Y quién va a perfeccionar? Dios. Jesús dice en Juan 17:17, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. ¿Quién es el que santifica? Dios. ¿Se comprende? Dios está en control, Dios es soberano, Dios está por encima de todo. No pensemos en ningún momento de que depende de nosotros, porque ahí sí nos caeríamos en frustración. Depende de Dios, hermanos. Qué bueno que Dios está a cargo, no solo de mi vida, sino de la vida de la iglesia, ¿no? Es Dios, el único y soberano Dios, el que está a cargo. Dios es el que comenzó una obra y Dios es el que la va a terminar. Es Dios. Vamos a pasar a la siguiente. Nos conforma a la imagen de Cristo. Fíjense en Romanos 8:29. Busquemos ahí. Si querés, ahí está. Nos conforma a la imagen de Cristo. Romanos 8:29. Esto es un poquito lo que la predicación del pastor hace 2 domingos atrás. Dice, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Dios nos predestinó desde antes de la fundación del mundo con un propósito. ¿Cuál es el propósito? Para que fuésemos hechos conformes a la imagen de su Hijo. El propósito de la santificación es este. El propósito de la salvación es este, es ser iguales a Cristo. En 1 Juan dice que todavía no, se lo voy a leer, así no se lo parafraseo. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, Jesús, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza de que un día va a ver a Cristo,
se purifica a sí mismo, así como Él es puro. ¿Sí? Es muy claro. Aún no se manifestó lo que hemos de ser. ¿Ves este cuerpo? ¿Ves esta carne? No somos así. Todavía no se manifestó lo que hemos de ser. En Filipenses dice: el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. Esta palabra semejante es la misma palabra que se usa para conforme en Romanos 8. Es la misma palabra. Es similar, es semejante. También puede traducirse en creciendo en conformidad. Imagínate que hay un molde de Cristo y tenemos que ir creciendo en ese molde. No en el molde del mundo, sino en el molde de Cristo. Y la Escritura no dice que tenemos que sacarle las escorias a la plata y va a salir alhajas al fundidor. Bueno, es lo mismo con nuestra vida. Va a sacar todo lo malo, todo el pecado, todas las intenciones malas, toda nuestra conducta incorrecta, todos nuestros pensamientos malos. Y este es un proceso que dura toda la vida y se va a terminar cuando estemos delante de Cristo. Y delante de Cristo, cuando lo veamos, imagínate esto, no vamos a ser como estamos ahora, porque yo te aseguro que si vos estás delante de Cristo como estás ahora, te daría vergüenza verlo por el pecado que está en nuestro corazón. Pero cuando estemos delante de Cristo, seremos igual a Él, seremos iguales a Él. Y en esta vida tenemos que esforzarnos para este propósito. Ser hecho conforme a la imagen de Cristo es el propósito de nuestra existencia. ¿Querés saber el propósito de tu vida? No lo busques más, ya está. Es parecerte a Cristo. Es imitar a Cristo. Es ser pequeños Cristos. Es reflejar a Cristo. Es ser como Cristo. Es no vivir yo, sino que Cristo viva en mí. Ese es el propósito de nuestra existencia. Esta es la meta más alta que un ser humano podría llegar a tener. Y solo los hijos de Dios tenemos este privilegio. Solo los hijos de Dios tenemos este privilegio. Vamos a avanzar. Una más. Tenemos la definición. La última parte dice que es por medio del Espíritu Santo y nuestros esfuerzos. Vamos a una más. Ahí está. Vamos a Romanos 8:13. Vayan ahí, vamos a estudiar solo este texto. Romanos 8:13. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Vamos a ver la primera parte. Vamos una más. El Espíritu Santo. Quiero que ustedes vean en el versículo 13 lo que dice. Mas si por el Espíritu, este es el Espíritu Santo, por el Espíritu tenemos que hacer morir las obras de la carne. ¿Está bien? Quiero mostrarte algunas cositas que hace el Espíritu Santo. Lo primero es, produce fruto en el creyente. Más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz. ¿Sí? Eso es el Espíritu. Una más. Guía hacia la verdad. Él, Consolador, os guiará hacia toda la verdad. Eso dijo Jesús. Una más. Convence de pecado. Había unas imágenes ahí, pero no se cargaron. Para la próxima. Convence de pecado. Sí, el Espíritu Santo, vos ves un pecadito así y el Espíritu Santo te lo hace así. Te lo muestra como es realmente, te convence que estás pecando. Una más. Y el Espíritu Santo tiene una espada. Dice en Efesios 6:17 que tomemos la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Así que el Espíritu Santo tiene un papel muy importante en la santificación y hace todo esto en nuestras vidas. Los métodos de Dios para matar el pecado, el método de Dios para matar el pecado es el Espíritu Santo. Porque el enemigo número uno para parecernos a Cristo es el pecado. No hay otro método. La psicología no te va a ayudar, sentirte bien no te va a ayudar, justificarte cuando haces algo malo para no sentirte culpable no te va a ayudar,
Ponerte muchas reglas sin sentido no te van a ayudar. Las filosofías humanas no te van a ayudar. Mis propios pensamientos no te van a ayudar. La negación de tus pecados no te van a ayudar tampoco. Ocultar el pecado a la vista de otro no te van a ayudar. El pensamiento positivo no te va a ayudar. La autocompasión tampoco te va a ayudar. Solo el Espíritu de Dios va a ayudarte. John Owen escribió esto: un error, el error más sutil y más popular, que tampoco tiene eficacia contra la mortificación del pecado, es el siguiente. Un hombre siente remordimiento por el pecado que hizo, porque lo derrotó. Dice: este pecado no sé para qué lo hice, estoy tan mal. Y está desanimado, frustrado, está tirado en el suelo, ¿no? Y tiene mucho remordimiento por el pecado. Y en ese momento dice: Dios, te prometo que nunca más voy a volver a cometerlo. Otra vez, nunca más lo hago. Te prometo que ahora sí, todos los domingos voy a la iglesia, voy a leer la Biblia, voy a orar, voy a evangelizar, voy a hacer esto, voy a servir, voy a hacer lo otro. Nunca más voy a hacer este pecado, Dios. Te lo prometo. Entonces, por un tiempo, se guarda de esto, se vigila a sí mismo y se fija en no pecar y se fija en hacer las cosas que tiene que hacer y las hace, pero no le duran mucho porque tarde o temprano la conciencia de su culpa y el remordimiento vuelven y la culpa que antes sentía desapareció. Entonces ya no ve con tan gravedad el mismo pecado que antes lo veía grave, ahora no lo ve tan grave. ¿Y qué hace? Vuelve a hacer lo mismo. ¿Les pasó eso alguna vez? Que caíste en un pecado y dijiste: nunca más. Al mes, con el mismo pecado. Somos los tres chiflados, parece, ¿no? Claro, porque es el Espíritu Santo que tiene que quitar el pecado. No mis promesas a Dios. No solo mi esfuerzo y nada más, sino que es el Espíritu Santo que tiene que hacer. Él tiene que convencerte del pecado. El Espíritu Santo tiene que mostrarte en la palabra que ese pecado no era así, era así. Te tiene que mostrar el Espíritu Santo de que Dios es santo y te va a llevar a quebrantarte, y va a llevar a arrepentirte, y va a llevar a confesárselo a Dios, y va a llevar el Espíritu Santo a confesárselo a un hermano para que te ayude. Y vas a estar en un proceso de quebrantamiento y de lucha con el pecado. Y eso es lo que el Espíritu Santo hace. Eso es lo que el Espíritu hace. El Espíritu Santo tiene una espada, es la Biblia. Entonces no son mis métodos, son los métodos que el Espíritu Santo dejó en la Biblia. ¿No inspiró el Espíritu Santo la palabra de Dios? Y esa es su espada y tenemos que usarla. Por ejemplo, ¿querés dejar el enojo? No es contar hasta 10 o respirar profundo. Eso no sirve para abandonar el enojo. Eso no va a desarraigar el enojo, pero la palabra de Dios sí. La Biblia dice: la cordura del hombre detiene su furor y su honra es pasar por alto la ofensa. El necio al punto da a conocer su ira. El que tarda en airarse, grande es de entendimiento. Estos son los textos que tenemos que ver para dejar el enojo. Por ejemplo: vestidos como escogidos de Dios, sean misericordiosos, benignos, humildes. Ahí tenemos que ir. La psicología nos engañó. Pensamos que podemos mezclar la psicología, las filosofías humanas con la Biblia y más o menos vencer y crecer. Y no es así. No es así. Es la palabra de Dios la que nos ayuda a dejar el pecado, porque es la herramienta que el Espíritu Santo tiene. ¿Querés dejar la lujuria? Hice pacto con mis ojos. ¿Cómo yo he de mirar a una virgen? Job 31:1. Haz un pacto con tus ojos como Dios. Lo podés hacer, como Job, lo podés hacer. Tesalonicenses 4:3. La voluntad de Dios es nuestra santificación, que se aparten de fornicación. Y así, textos tras textos que te dicen cómo dejar tus pecados. ¿Querés ser libre de la murmuración? Santiago 4:11. No murmuren los unos de los otros, porque el que murmura el hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga la ley. ¿Querés dejar de murmurar del hermano? Deja de juzgarlo. Eso es lo que el Espíritu nos dice. Una más. Es el Espíritu Santo que nos dejó su palabra y solo sus métodos nos libran del pecado, por medio de nuestros esfuerzos. En Romanos 8:13, fíjense lo que dice. Dice así: porque si vivís conforme a la carne, moriréis.
mas si por el Espíritu hacéis morirla sobre la carne, moriréis. Fíjense en esto, noten esto. Hay que hacerlo, hay que matarla sobre la carne por el Espíritu. Pero el mandamiento es para nosotros. Si por el Espíritu hacéis morir. ¿Para quién es? No dice, dejen que el Espíritu mate sus pecados. No dice eso, ¿no? Dice, vos hacéis morir. Es un mandamiento para nosotros. Nosotros tenemos que esforzarnos. El esfuerzo no es contrario a la gracia. La gracia produce esfuerzo. ¿O no dice la Escritura, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús? La gracia produce esto. ¿O no dice la palabra, esfuérzate y sé valiente? No temas ni desmayes. ¿Cuántos textos hablan acerca del esfuerzo? Pero hay personas que piensan que si yo solo leo la Biblia y oro y sigo mi vida normal, de a poquito ahí Dios va haciendo su obra. No es así. No es así. ¿Está bien? No es que si vos solo lees la Biblia, es importante leer la Biblia, pero no que solo si lees la Biblia, orás y de a poquito Dios va haciendo una obra. No, no funciona así. Dios nos dio un regalo y es nuestra voluntad. Y Dios dijo que para que seamos santos debemos usar nuestros esfuerzos. La Biblia dice, sed santos como yo soy santo. Es un mandamiento para nosotros, hermanos. Vamos a verlos en estos textos. Miren este, Colosenses 3:5. Haced morir lo terrenal en vosotros. Uno más. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos. Mandamiento para nosotros. Atrás. El que está en rojo. Y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Es para nosotros. No dice, déjense renovar, déjense despojar o déjense vestir. No, no, no. Despojaos, renovaos. Y el último, vestíos del nuevo hombre. ¿No más? Fíjense en la parte que está en rojo. Dice, ocupaos en vuestra salvación. Ocupaos. Es un mandamiento para nosotros. La santificación no tiene una actitud pasiva, sino activa, constante, llena de esfuerzo, de sacrificio. ¿Y qué pasa si no lo siento? Y hacelo igual. Si vos lo crees y te esforzás por hacer algo que crees, no es hipocresía. Hipocresía es algo cuando yo quiero aparentar algo. Pero si vos no tenés ganas, hacelo igual, esforzate. No tenés que sentir. Hacelo por amor a Cristo, porque Él murió por tus pecados. Hacelo por Él, porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando en esto, que si uno murió por todos, ahora todos vamos a vivir por Él. Hagámoslo por Cristo. Claro que Dios quiere que tengamos gozo cuando tengamos esto, pero yo te aseguro que el gozo va a venir luego del esfuerzo, no antes. Cuando vos tenés un pecado enfrente tuyo, ahora vamos a ver por ejemplos, capaz que no vas a querer dejarlo. Si tu marido te está hablando mal, es probable que no quieras ser sumisa en ese momento, ¿no? Pero cuando vos obedeces al Señor y terminás siendo sumisa, ¿sabés qué vas a tener después? Gozo y santificación. Si tu esposa no te respeta, te dice palabras que vos ves que no están bien para una esposa cristiana, yo te aseguro que no vas a tener ganas de amarla como Cristo amó a la iglesia. Pero si vos lo haces igual en ese momento, después vas a crecer en santificación, después vas a tener gozo. Pero generalmente no tenemos gozo antes, sino después. Probalo, experimentalo, vas a ver que es así. El Señor es bueno. Hay que entender que es un trabajo en conjunto con el Espíritu. Él nos dejó su palabra. Él me guía hacia la palabra. Él me recuerda la palabra. Me convence de mi pecado para que yo me arrepienta de mi pecado y me muestra con claridad. Esto es iluminación de la palabra. El Espíritu Santo hace que cuando yo lea la palabra la entienda, para que yo obedezca. El Espíritu Santo hace toda una obra en mi vida para que yo después tome una decisión y dé pasos. Imagínate esto, el Espíritu Santo hace un gran trabajo en tu vida y vos después te quedas ahí si no quieres. No, es un trabajo en conjunto, ¿sí? Y yo tengo que dar pasos. Si te cuesta el orgullo, no el Espíritu Santo, esto no lo puede hacer el Espíritu Santo, lo tenés que hacer vos. Si te cuesta el orgullo, no interrumpas a tu esposo.
o a tu esposa mientras habla. Tapate la boca. Si luchas con eso, no quieras tener la razón en todo. ¿Y sabés cómo vas a crecer en humildad ahí? Ahí vas a crecer en humildad. No solo leyendo la palabra. Hay que leer la palabra, pero no solo leer la palabra. Leer la palabra y a veces cerrar la boca, ¿o no? Si te cuesta la mentira, haz un compromiso con Dios para decir siempre la verdad, sin importar lo vergonzoso que sea. Decí la verdad y pasá vergüenza, no importa. Vas a ver cómo vas a crecer en santificación. Si te cuesta la murmuración, no hables más de esa persona que no está presente y cerrá tus oídos y empezá a hablar bien de las personas. Mirá la gracia de Dios en sus vidas. Si te cuesta la pereza, conseguí un trabajo. Haz el devocional temprano, haz el devocional con tu esposa, levantate, sé ordenado, ¿sí? Serví en la iglesia, tener responsabilidades. Si te cuesta la pereza, eso es lo que hay que hacer. No es leer la Biblia, Proverbios 6 dice, ve al hormigo perezoso y dice, qué bendición. No, anda y trabajar, ¿sí? Si te cuesta la lujuria, eliminá, bloqueá, silenciá a personas de tus redes sociales que te son de tropiezo. Si te cuesta la avaricia, no robes. Comenzá a dar de forma planificada acá en la iglesia. Aportá para la obra de Dios. Suplí necesidades de hermanos. Pero no quiero hacerlo. Hacelo por obediencia a Cristo. Si te cuesta la crítica y estás criticando todo acerca de la iglesia, comenzá a ver la obra de Dios en tu iglesia. Pídele al Señor que te muestre. Y sé parte de la obra de Dios en la iglesia. Pregunta, ¿estás esforzándote para crecer en santificación? Estos son ejemplos de cómo hay que esforzarse. Todos los días hay que leer la Biblia. Hay que buscar en la palabra de Dios qué es lo que dice acerca de mi pecado. Y cuando yo lo veo, hay que ponerlo en práctica. Y la práctica es esto, quiera o no, porque yo ahora no estoy libre y yo soy mi amo. Yo soy libre, pero ahora mi amo es Dios y yo hago todo lo que mi amo dice. ¿Amén? ¿Te gustaría tener un plan de cómo crecer en santificación? En la hora silenciosa tenés una herramienta, atrás de todo. Dice lucha con el pecado y ahí tenés, puedes usarla. ¿Crees que es momento de hacer algo con respecto a tus luchas que estás teniendo? ¿No la puedes dejar aunque intentás? ¿No lo puedes hacer? ¿Crees que es momento para pedir ayuda? ¿A quién le vas a pedir ayuda? Vamos a ver el último punto y ya cerramos porque se nos fue el tiempo. El último punto vamos a hacerlo rápido porque son conclusiones y son cositas en las que son necesarios que podamos tener en cuenta. Y es algo, uno más. ¿Cuáles son los medios de gracia para santificación? ¿Cuáles son estos medios de gracia? Dios nos dio medios de gracia. Dios no nos dejó, bueno, luchen con el pecado y ya está. No, Dios estableció medios de gracia. Y todos los que son de Cristo tenemos que participar en estos medios. No tenemos opción, sí o sí. Vamos a ver solo algunos, esta vez lo vamos a ver todos. Primero, la palabra de Dios. Este medio de gracia es el principal, el primero. En la palabra de Dios está todo. Jesús dijo, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. La palabra de Dios nos va a santificar. Por ejemplo, la lectura, la comprensión de la palabra, la meditación de la palabra, el estudio de la palabra y por último la aplicación de la palabra. Santiago dice, sed hacedores de la palabra y no solo oidores. Este es el medio de gracia por excelencia para crecer en santificación. Dios santifica por medio de su palabra. ¿Una más? La oración. La oración para fortalecimiento del creyente y para confesión de pecados. Juan 1:7. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, ¿no? Y limpiarnos de toda maldad. Confesión de pecado a Dios. ¿Una más? Jesús le dijo, ven y oren para que no entren en tentación. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. La oración nos va a ayudar a fortalecernos para no caer en la tentación, ¿sí? Tenemos que luchar para tener tiempos de oración y crecer en esto. Las ordenanzas, el bautismo y la cena del Señor. Estos son medios de gracia. El bautismo, fíjense cómo es. El bautismo, cuando alguien se está bautizando y toda la iglesia está viendo cómo esa persona se bautiza,
a todos en ese momento nos está recordando la muerte, la sepultura y la resurrección de Cristo. Y que por la gracia de Dios, hoy podemos identificarnos en su muerte y resurrección. ¿No es eso algo santificador para nuestra alma? Recordar la obra de Cristo. No solo el que se bautiza, sino todos los que están viendo. Cuando hay bautismos es muy importante. Tenemos que estar acá. Cena del Señor. Recordamos que Cristo murió y resucitó por amor de nosotros. Es en un momento que tomamos. Y cuando partimos el pan, la otra vuelta Audi me estaba explicando algo muy interesante. Fíjense en esto. Cuando pasa la bandejita del pan, que no parta el pan tu esposa y te lo dé a vos. Partí vos el pan. Es importante el símbolo. Eso te va a santificar. Cuando vos lo partís, estás recordando. El cuerpo de Cristo fue partido. Cuando vos lo comés, no pienses en lo que vas a comer después. Pensá, el cuerpo de Cristo fue molido. ¿Está bien? Cuando vos tomás el jugo, la sangre de Cristo fue vertida para perdón de mis pecados. ¿No es esto algo santificador? La cena del Señor es algo que nos santifica. Por eso, cuando alguien tiene un pecado y viene a la cena, tiene que tomar la cena. ¿Por qué? Porque lo va a santificar. No tiene que no tomar la cena, tiene que tomar la cena, porque esto lo va a recordar y va a producir un efecto en su vida santificador. ¿Sí? Entonces es al contrario, el que tiene un pecado, con más razón tiene que tomar la cena. Porque esto nos va a santificar. Y al ver como todos juntos estamos tomando la cena, es recordar que Cristo murió por un pueblo. Para que lleguemos a ser un pueblo. Otro más. Último, la iglesia. Esto lo vamos a pasar rapidito. La iglesia es un medio que Dios va a usar para santificarnos. Los unos a los otros, o no, exhortados, amonestados. ¿Eso no nos santifica? Claro. Tenemos que estar metidos ahí, haciéndolo y permitiendo que otros lo hagan con nosotros. Las alabanzas, Efesios dice, canten con salmos, himnos espirituales, sed llenos del Espíritu Santo. Por medio de las alabanzas. Las alabanzas, cuando nosotros cantamos, escuchamos a nuestros hermanos cantar, eso nos santifica, hermanos. Otro más, la confesión, pero a un hermano de la iglesia. Confesad vuestras ofensas los unos a los otros. El discipulado personal. Yo trabajo luchando, dice Pablo, para presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Deja que te discipulen. ¿Hasta cuándo necesitas discipulado? Hasta que seas como Cristo. Siempre necesitas que te discipulen. De que venís a Cristo hasta que venga el Señor. Una más. Congregarse, estimulándonos al amor y a las buenas obras. Por eso la persona que se queda en la casa y dice, después escucho la predica en YouTube, se pierde de todo esto. Jamás va a ser santificado. va a tener un grave problema en esto. La predicación, predica la palabra. ¿Cómo escuchas la predica? Esto te va a santificar. La disciplina de la iglesia, si estás pecando y no reconoces el pecado, y viene otro hermano y te dice, mirá, estás pecando, tenés que dejarlo, y no querés hacerlo, y viene el pastor, viene con algunos líderes y te dice, mirá, tenemos que tomar medidas. ¿Sabes qué? Es para ganar al hermano. No es para decir, uy, qué malos que son, cómo van a disciplinar. No, si no se disciplina, se nos pierde el hermano. Es para santificarnos, ¿sí? Así que, una más. Y este es el tema que estuvimos hablando, que es la santificación. Quiero hacer 2 preguntas solo para meditar y terminamos orando. ¿Qué tan diligente has sido en tu batalla contra el pecado? ¿Qué tan inmerso estás en los medios de gracia que Dios nos dio? ¿Cuáles son las áreas en tu vida en las que son más negligentes? En las que no estás siendo santificado. ¿Cuáles son los medios de gracia que menospreciás? Así, ¿cuánto no te esforzás para parecerte a Cristo? Oremos, hermanos.